En el video de hoy vamos a ver las diferencias entre el nuevo sistema IQ7 y las versiones anteriores, como por ejemplo la S280, etc. Y además quiero que sea rápido, puesto que quiero al final dar una introducción al sistema Ensemble, que es lo que Enphase va a presentar a mediados de 2019. Pues bien, estoy aquí en la página principal. Encontré un PDF que habla sobre pues las diferencias que hay entre el sistema antiguo y el sistema nuevo, y vamos a echarle un vistazo. Hacer scroll aquí y esta es la primera imagen que vemos, y lo primero que nos viene a la cabeza es pues la diferencia mayor es la apariencia, ¿verdad? Vemos que el sistema anterior tenía una enclosure, una carcasa de metal, y en el sistema nuevo tenemos una enclosure de plástico, lo cual representa pues una reducción del peso, y no solamente al microinversor como tal, sino también al trunk cable, que habíamos hablado en el video anterior de que cuál era el propósito de este cable, que es conectar a los inversores en paralelo entre ellos. Y pues también han reducido el peso un 50%. Acuérdense que estamos comparando la versión IQ con la versión anterior, que realmente no tenía un nombre como tal. Es decir, los IQ tenemos la versión 6, 7 y próximamente la versión 8, pero todos son el ecosistema IQ, es decir, que comparten pues un mismo protocolo y de comunicación y un mismo pues una estandarización del diseño, ya sea del sistema de monitorización como de trunk cable y componentes extras. Mientras que las versiones anteriores a las 6, como es la versión quinta, que es esta que vemos aquí a la izquierda, el S280, pues no compartían una normalización del diseño. Bueno, una de las ventajas que tenemos con el nuevo IQ, según muestra Enphase aquí, es que el conductor del trunk cable ahora lleva solamente 2 líneas, en lugar de llevar 4 líneas como hacía anteriormente. Esto supone pues una reducción del peso y pues una reducción del coste, lógicamente. Eso es básicamente lo que trae el nuevo trunk cable y el ecosistema. Trabajar con 2 conductores es muchísimo más sencillo y mucho más económico. Ok, continuamos. El nuevo sistema, como el anterior, tiene pues consumption CTs, las pinzas estas de amperimétricas que miden pues el consumo. Lógicamente también tiene una medición de la producción. Pues aquí vemos una imagen de lo que parece ser un junction box, una caja de empate, y vemos el inversor. Y nos avisan de que en este nuevo ecosistema IQ las instalaciones van a ser mucho más sencillas, más ligeras y más económicas. Lógicamente, como el nuevo inversor es más pequeño y más ligero, pues se pueden empaquetar más unidades en menos espacio, en el mismo espacio. Por ejemplo, aquí ves un preview de cómo luce los microinversores cuando son transportados en las cajas. Como vemos, está bien compacta, así es como luciría. Y aquí tenemos las 3 versiones que ya hablamos pues en el video anterior. Bien, aquí vemos cómo ha sido más o menos la evolución desde el M250. Después tendríamos que tener el S280 y después la versión 6, 7. Vemos que nos dan pues diferentes características a las que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el número de partes de las cuales está compuesta el microinversor. Para la versión M250 consistía de 396 partes, y en la última de las versiones pues 336 partes. El peso se ha reducido considerablemente, como ya decían ellos, un 50%, y luego la eficiencia pues ha crecido un 0.5%.
y un 1% para la versión de IQ7X comparada con la M250. Luego aquí vemos una imagen del Enphase Q Cable, que es, como habíamos dicho, el trunk cable tradicional que ha sido actualizado. Y su única función es conectar los microinversores unos a los otros en paralelo. Bien, y para ver mejor los componentes tenemos este video, y aquí puedes observar pues cómo luce. A ver, bien, aquí puedes observar pues cómo luciría los conectores. Vemos que tenemos dos inputs. Vemos uno que tiene MC4 conectores al final, y estos son los que pues esta es la entrada en DC del panel solar. Y luego tenemos otros conectores aquí que son los conectores Q-Field Wearable Connectors, que se encargan de conectar la salida en corriente alterna a los Q-Cable. Y bueno, pues tenemos también los Q-Ceiling Caps, que nos sirven para cubrir terminaciones que no se estén utilizando. Tenemos los Q-Cable Clips, que permiten pues agarrar el Q-Cable al riel, como puedes ver en el video este. Ves que el trunk cable está agarrado al riel mediante los Q-Clips. Pues ese es el objetivo. Y los Q-Terminators, que es al final de las conexiones, después que has completado el circuito, pues conectas un Q-Terminator y puedes pues prevenir que hayan cortocircuitos y en fin, sellar esa esquina del conductor. Y bueno, aquí vemos un pequeño ejemplo, como ya habíamos hablado, es una conexión en paralelo. Y pues podemos hacerles extensiones al conductor para poder alcanzar filas de paneles que estén alejadas unas de otras. Se pueden hacer extensiones mediante esto que habíamos hablado, el Q-Field. Otra de las novedades que trae el ecosistema IQ es el Envoy. Es un Envoy actualizado en comparación con la versión antigua, y es especial puesto que solamente va a funcionar con el ecosistema IQ. Es decir, no podemos utilizar un sistema antiguo en un Envoy antiguo en un sistema IQ nuevo, porque no lo detectaría. Tenemos que utilizar siempre el IQ nuevo para sistemas IQ, y también funcionaría con sistemas antiguos. El Envoy, como habíamos dicho, controla pues la comunicación entre el inversor y la plataforma online, que en este caso se conoce como Enlightning. Otro de los equipos que ofrece Enphase es este sistema conocido como IQ Combiner. Han habido varias versiones a lo largo del tiempo de diferentes tipos de combiner. La última creo que es la 3, pero quizás haya salido una nueva cuando estés viendo este video. Combiner no es más que la combinación de un panel con un Envoy, todo en el mismo enclosure. Y bueno, en el panel simplemente ya viene ya conectado, preinstalado el Envoy y las conexiones eléctricas, y luego espacio para 4 breakers adicionales. Vemos como tiene un medidor de corriente, un transformador aquí pequeño por el cual tú le haces pasar los conductores que vienen pues de los circuitos de los microinversores, y eso sirve para medición de producción. Otro de los componentes que vienen con el ecosistema IQ es el aggregator, y el aggregator no es más que es una caja con fusibles dentro. Y bueno, pues ustedes dirán, ¿y por qué necesito una caja con fusibles? Bueno, puesto que al tener una caja con fusibles te puedes ahorrar instalar una de estas combiners, que son generalmente más caras. Entonces el aggregator puede ir instalado en el techo, atado al riel, junto con los microinversores. Entonces, como puedes ver, tiene 3 entradas. Y esto significa que tendríamos 3 entradas de circuito, o 3 circuitos que podemos conectar a cada uno de los aggregators. Entonces dentro, como ya dije, tiene fusibles de 20 amperios
y pues protegen las diferentes líneas. Vamos ahora a echarle un vistazo a este video. Vemos cómo nos muestra pues una instalación de microinversores. Vemos cómo unos están conectados a los otros en paralelo mediante el trunk cable, y dicho trunk cable está atado al riel mediante los Q-clips. Vemos que al final, y aquí es importante, vemos que al final del último circuito, del último microinversor, tiene un terminator, que es ese cap, esa rosca que se le pone al final para terminar el circuito. Y vemos que en el resto pues simplemente entra y sale. Como ya dije, están conectados en paralelo. Y al final del circuito vemos que entra a este junction box, esta caja de empate aquí arriba, que está pues es una caja que ya viene incluida con un flashing de chingo. El chingo es este tipo de tejado, y vemos que ya viene la caja incluida con ese flashing de chingo. Pues lógicamente entra dentro del ático de la casa. También podemos observar el grounding, conectando cada uno de los rieles, groundeando cada uno de los rieles, y vemos que los microinversores en sí no necesitan estar conectados a este conductor de grounding, puesto que ya están conectados mediante el metal plate, esta chapa de metal que utiliza para agarrarse al riel. Es decir, que está ya conectado a tierra. Perfecto. Y ahora, para terminar, vamos a echarle un vistazo, puesto que este video se me está haciendo muy largo. Vamos a echarle un vistazo al nuevo sistema iCUE. Vamos a hacer una pequeñita introducción, y en el próximo video voy pues a checar un poco más en profundidad acerca del sistema Ensemble. Bien, ya estoy aquí en Ensemble y creo que ya el video se me ha hecho demasiado largo, así que voy a hacer una pequeña introducción, y en el próximo vamos a explicar un poquito más en profundidad qué cosa es Ensemble y cómo funciona. En primer lugar, Ensemble no es más que la posibilidad de hacer que tus microinversores en la versión 8 funcionen cuando la red no está presente, y además sin necesidad de baterías. Sí, oíste bien. Vas a poder utilizar los microinversores sin necesidad de batería. Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, es un poquito complicado, pero yo creo que en el próximo video lo voy a explicar. Aunque Ensemble también va a proveer un sistema de batería. Ensemble no es más que estos 4 componentes. Tenemos un microinversor iCUE, tenemos un dispositivo conocido como Empower Switch, que no es más que un transfer switch automático, o un switch de transferencia automático, pero en miniatura. Es decir, cada carga de la casa va a tener un switch incorporado, y ahora les explicaré para qué sirve esto, pero ténganlo en la cabeza. Este es uno de los componentes, un switch inteligente, y que va a controlar pues circuitos individuales del panel eléctrico. Tenemos la plataforma online en Lightning, que ahora lo que se va a encargar no solamente es de mostrar pues la producción y el consumo de tu sistema, sino que además va a manejar la comunicación entre los sistemas. Y también tenemos pues Encharge Battery, que es la batería nueva que va a presentar Enphase, que es una batería que por fin es una batería off-grid, que es una batería que va a funcionar cuando no haya red, para sistemas backup. Y la combinación y la forma en que estos sistemas funcionan entre ellos es lo que se conoce como Ensemble. La buena noticia es que necesitaremos simplemente 2 de estos componentes para poder trabajar off-grid o fuera de red. Podemos utilizar microinversores iCUE, y podemos utilizar el Empower Switch, podemos utilizar microinversores iCUE y las baterías, o podemos utilizar inversores, baterías y Empower Switch, o podemos utilizar las 4. Entonces obtendríamos pues ciertas ventajas según lo que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si instalamos inversores iCUE y instalamos el Empower Switch,
pues tendríamos energía solamente cuando el sol esté presente, o tendríamos energía en los paneles solares. El Empower Switch se va a encargar de que las cargas y la producción coincidan. Cuando hay exceso de producción, el sistema Enlightening va a hacerle una limitación a la producción. Y cuando haya exceso de consumo, el Empower Switch va a cortar las cargas que estén en un orden prioritario. El Empower Switch lo que va a hacer es ir quitando cargas al sistema para que coincida la producción con el consumo en tiempo real. Y entonces esa es la idea de este sistema. Luego también tenemos pues las baterías, que lo que harían si se tuviera en el sistema es pues balancear, proveer ese storage, esa energía de almacenamiento, para equilibrar las cargas, la producción con el consumo. Y así básicamente es como funciona el Ensemble. Y como ya dije, esa combinación de ese funcionamiento es lo que se conoce como sistema Ensemble, que va a venir probablemente a finales de 2019, sino a principios de 2020. Y bueno, chicos, con esto terminamos este segundo video. Espero que les haya gustado y pues lo veré en el próximo video. Gracias, chao.